A todos mis amados hermanos que nos sintonizan en esta hermosa tarde, gracias por permitirnos entrar a la intimidad de sus casas. Que Dios bendiga su vida y la de su familia, ¿verdad? Y de aquellos que también les gusta compartir el mensaje, también que Dios bendiga la vida de todos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 29 al versículo 34. Y dice la palabra de Dios de la forma como está escrita. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que se dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Vamos a dejar hasta ahí la lectura bíblica. Vamos a meditar en el tema acerca de el peligro de ignorar la palabra de nuestro Dios. Dios ha estado siempre hablándole al hombre con un solo fin, el fin de que él entienda el amor grande que Dios le tiene al ser humano. Pero muchas veces el ser humano, Dios le busca de una forma, le habla de una manera y no quiere hacer caso del llamamiento de la palabra de nuestro Dios. Por eso la carta a los Hebreos habla acerca de que el hombre, al igual que Israel, ¿verdad? Dios, habiendo hablado de muchas formas, dice que en un tiempo le habló a los padres por medio de los profetas y que a nosotros ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Y nuestro Señor Jesucristo también a aquella generación le explicó cómo muchas veces Él quiso que el hombre le buscase, le enviaba profetas, Juan fue uno de ellos, pero la gente no le obedeció. Oía que a Juan hablaba acerca de el arrepentimiento de pecado, la gente no quiso nada. ¿Y cómo es aquella persona que ignora la palabra de Dios? Aquella persona que piensa que no vale la pena y dedicarle un tiempo a la voz de Dios, que cree que no es importante y hace a un lado la palabra de Dios. Esta persona está ignorando a Dios. Se le está haciendo un llamado, se le está presentando la oportunidad de parte de Dios para que venga Él, pero muchas veces esta persona le ignora. Por eso Jesús compara la generación tanto de Juan como la generación a la cual Él le hablaba y como las generaciones venideras, ¿verdad? Que eran como aquellos que estaban en las plazas. Se recuerda mucho que en los parques, ¿verdad? Hay mucha gente de diferentes formas llamando la atención, pero hay mucha gente allí que también, a pesar de que hay algunos gritando una cosa, otros llamando a algo, hay mucha gente que no oye o se sencillamente ignora. Y sucedía en los tiempos de Jesús que muchos niños y jóvenes se reunían para tocar flauta y para regocijarse o para hacer como una fiesta. Pero aquella gente oía la flauta y no hacía caso. También comparaba a aquellos que había luto y que a causa de luto pues el pueblo tendría que mostrar tristeza, tendría que mostrar ese luto. Igual, ¿verdad? Les daba lo mismo. Tanto una forma como Dios llamaba, no le hacían caso. Les hablaba de otra forma, tampoco no le hacían caso. Y así es el hombre, hasta el día de hoy. Estamos viviendo épocas difíciles en las que tenemos que poner nuestra mirada en el Dios Todopoderoso y el hombre sigue ignorando a Dios. El hombre sigue buscando sus designios, tratando de cumplir su propósito y no el de Dios. Y por eso es que el hombre ignora a Dios a veces.
Nos encargamos nosotros de dictaminar nuestra forma de vivir, ponemos nuestros propios planes y muchas veces Dios queriendo llamarnos, ¿verdad? Y nos dice, hijo, aquí estoy, te quiero ayudar. Estoy dispuesto a ayudarte, quiero sacarte adelante, quiero que me veas, quiero que me sigas, quiero que hagas lo que yo quiero. Pero nosotros no oímos la voz, o si la oímos, la ignoramos. Y qué duro, ¿verdad? Para estas personas. Dice el versículo en el capítulo 7 que Jesús estaba haciéndoles entender a muchos de los que estaban junto con él, entre ellos estaban los discípulos de Juan el Bautista, quien estaba encarcelado en esta época de la historia, y llegaron a preguntarle, ¿verdad?, que si era el momento en el cual se estaba revelando el Mesías o no. No tenían seguridad. Aún el mismo Juan el Bautista quizás llegó a dudar de que ya era el momento en que nuestro Señor Jesucristo se revelara en su ministerio, y por eso envía a algunos de sus discípulos y le preguntan, dice Juan que si tú eres el Cristo que había de venir. En el capítulo 7, versículo 18 dice así, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hay muchos que se les predica la palabra de Dios y dicen todavía no es el tiempo. ¿Qué estarán esperando? Juan había sido el precursor, el que iba a venir antes de que nuestro Señor Jesucristo hablase del arrepentimiento de pecados. Él fue el primero que lo hizo, Juan el Bautista, y él esperaba al Mesías. Y él, al igual que el llamado que Dios hizo a todos los profetas, él nada más cumplió su propósito, ¿verdad? De predicar la palabra de Dios, no importando si lo oían, no importando si le creían, él nada más estaba cumpliendo su misión, la misión de hablar la palabra de Dios como nosotros lo hacemos en este tiempo. Nuestro deber es predicar la verdad, predicar la salvación de Dios. Hay de la gente si quiere o no oír el llamado de Dios y obedecerlo o ignorarlo. Esa es decisión muy propia de cada uno de todos. Pero mi obligación es predicar la palabra de Dios. El deseo de Dios es que se le dé a conocer al hombre su amor hacia él, como lo hacía Juan. Juan ya estaba encarcelado y él dijo, yo quiero estar seguro de que ya es el momento en el que nuestro Señor Jesucristo ha aparecido y quiero saber si Él es. Por eso toma a dos de sus discípulos y les dicen, pregúntenle si es Él. Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron a Juan, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Muchos están así. Todavía no, dice la gente. Y mientras se pasa el tiempo, la palabra de Dios está siendo predicada y el hombre sigue ignorando la voz de Dios. Juan ya está encarcelado porque muchos dijeron, ya no se va a predicar el arrepentimiento de pecados porque ya tienen a Juan en la cárcel, ¿verdad? Mas no sabían que siempre Dios iba a hablarle al hombre, pero ahora ya no lo iba a hacer por medio de un profeta, ahora lo iba a hacer por medio de su propio Hijo, como lo dice Hebreos. Dice el versículo 21, en esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Qué hizo Jesús cuando le preguntan, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Él no dijo, yo soy. Él demostró que Él era el que se estaba presentando en esos momentos. En su carta de presentación, ¿cuál era? Los milagros. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esos milagros? Yo soy el que había de venir. Pero ¿sabe qué? Mucha gente vio esos milagros y ¿qué hizo? Ignoró la palabra de Dios. Ignoró los milagros que Dios hizo. Esa misma generación fue la misma generación que vio predicar a Juan el Bautista, que vio cómo Juan bautizaba el arrepentimiento de pecados en el río Jordán, y esa misma gente no creía.
Cuando le preguntan los discípulos de Juan al Señor Jesucristo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Dice que tomó a los ciegos y los sanó. Tomó a los que estaban cojos y los levantó. ¿Qué estaba dando el Señor a entender? Que Él era. Pero muchos, aún viendo esas maravillas, aún viendo esos milagros, lo ignoraron. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el versículo 22 dice, y respondiendo Jesús les dijo, ir a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Y qué era lo que habían visto y oído los discípulos de Juan? Que Jesús había sanado a muchos. Habían oído que nuestro Señor Jesucristo se había dado a conocer por medio de los milagros. Pero dice el versículo 22, y de hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Está cumpliendo lo que Juan esperaba. Pero muchos, a pesar de que se les está revelando Dios, aún lo siguen ignorando. ¿Usted cree que porque el Señor Jesús empezó a hacer esos milagros, toda la gente se convirtió? No. En la cita en la cual iniciamos veíamos que había un grupo de gente que vio predicar a Juan, no le hicieron caso. Que vio que Jesús hizo milagros, no le hicieron caso. Así es la gente de hoy. La gente ve que están pasando problemas, no quieren buscar de Dios. Ellos dicen, sí estamos bien, es que no se necesita a Dios. Usted, si eso es pérdida de tiempo, Dios se lo han inventado los hombres para mantener sumisos a la humanidad. Esos son pensamientos erróneos que el enemigo utiliza para que la gente no busque a Dios. ¿Y por qué razón hay esos argumentos? Porque son aquellos que ignoran la palabra de Dios. Y es un peligro. Cuidado con ignorar la palabra de Dios. Cuidado con ignorar a nuestro Dios. Cuidado con ignorar las maravillas que Dios le ha demostrado. Todos somos testigos del poder de Dios. Usted dirá, no, yo no. Claro que sí. El hecho de que usted esté vivo, mi amado, es un milagro, es una maravilla. El hecho de que usted hasta el día de hoy pueda respirar, pueda levantarse, ver a sus pequeños, ver a su familia, eso es un milagro de Dios. ¿Por qué ignorarlo? Si lo que está haciendo Dios, ¿sabe qué? Lo mismo que estaba haciendo con los discípulos de Juan, estaba revelándoseles, como se le está revelando a usted en esta tarde. Dios se le está revelando por medio del mensaje, Dios se le ha revelado por medio de las dificultades en las que usted está viviendo, y usted dice, yo no hallo cómo salir adelante. ¿Sabe qué? Dios le está diciendo, hijo, aquí estoy yo te puedo ayudar. El problema es que tú me estás ignorando. Mas usted y yo somos llamados por medio de la palabra de Dios. No ignoremos el llamado de Dios. No nos vaya a pasar como a esta generación, la cual dice en el versículo 23, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, aquel que no ponga ningún tipo de excusas, ¿verdad? Aquel que no ponga pretextos, aquel que diga, verdaderamente tú eres el maestro, yo debo de seguirte. Bendito, dice Dios. Bienaventurado, dice nuestro Señor Jesucristo, aquel que no haya tropiezo en mí, aquel que se le predica la palabra de Dios y dice, gracias Dios por hablarme, aquel que día con día amanece agradecido con el Señor. Bienaventurado porque está reconociendo que Dios se le ha revelado y no lo está ignorando. Versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Empieza el Señor a interrogar, empieza a cuestionar a aquellas personas que el por qué no le obedecieron, por qué solo veían predicar a Juan. ¿Sabe por qué? Porque solamente eran espectadores y no querían nada de lo que Juan hablaba. Así somos muchos. Muchos hablamos de que Dios aquí, mi Dios allá, pero lo ignoramos. Porque en aquel tiempo había mucha gente que oyó predicar a Juan y lo mismo sucedía. Versículo 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Oiga lo que le decía Jesús. Es un cuestionamiento el cual inicia de la siguiente forma. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Les está diciendo, ¿qué fueron a ver? ¿Sabe qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Él había visto que muchos habían ido a donde Juan. Que cuando Juan predicaba, que cuando Juan bautizaba, allí había muchos. Pero todos los que estaban allí habían obedecido al llamado de Juan.
Todas esas multitudes que salieron a ver cuando Juan predicó, porque Juan predicaba en los desiertos y también bautizaba en el río Jordán. Y multitudes iban a él. Y Jesús les está cuestionando, bueno, ¿y ustedes cuando fueron al desierto a oír predicar a Juan, qué salieron a ver? ¿Qué dijeron? Uno que anda allí predicando para arriba y para abajo. Así dice el versículo 25. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, ¿solo salieron a ver cómo estaba el predicador? En el versículo anterior decía, una caña sacudida por el viento. O sea, algo insignificante. ¿Qué salieron a ver? Les dice el Señor Jesús. ¿A un hombre vestido cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que están y tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Porque Juan no andaba así. La vestimenta de Juan era una vestimenta de luto. Él se vestía con piel de cabra, esas eran sus vestiduras, y no crea usted que era un lujo andar eso. La piel de cabra era una de las vestiduras que más molestaba al cuerpo, era dura. Y dice el versículo que Juan así andaba. Jesús mismo lo está diciendo. Pero ¿con qué propósito Juan se vistió así? Con el propósito de llamar la atención de la gente para que diese a entender que la vida tendría que ponerse en las manos de Dios, que no eran las vestiduras bonitas las que agradaban a Dios. Lo que estaba diciendo Juan es, estoy predicando el reino de Dios. Y él en el versículo 25 dice, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Jesús aclara y dice, he aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? Les dice el Señor. ¿A un profeta? ¿Por qué el Señor Jesús está diciendo, fueron a ver a un profeta? Está dándole el título que verdaderamente Juan había sido un profeta de Dios, había sido enviado por Dios, pero ¿qué hizo la gente? ¿Le oyó y le obedeció? No. Por eso Jesús está cuestionando a la gente. Versículo 26, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo de Juan el Bautista? Está ratificando que Juan, ¿quién era? Era un enviado de Dios, era un profeta. ¿Para qué Dios utilizaba el profeta? Para hablarle al pueblo. ¿Y por qué el Señor les está diciendo a quién saliste a ver? Les está dando a entender, saben que el que acaban de encarcelar, esos dos que vinieron, es un hombre enviado de Dios, pero no le obedecieron. Por eso dice el versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Estaba dando a entender que algunos hasta se habían bautizado. El Señor Jesucristo había visto a muchos que no solamente habían ido a ver qué pasaba cuando Juan predicaba, sino que muchos hasta se habían bautizado. Y qué duro es, ¿verdad? Que mucha gente en sus casas tiene la Biblia, pero es el menos libro que se estudia. El diario se compra todos los días y le damos vuelta. Y si no tenemos diario, en el celular lo vemos, ¿verdad? En el celular podemos ver también mensajes como los que estamos en esta hermosa noche escuchando de parte de Dios, pero son los que menos nos interesan. ¿Por qué será? Porque ignoramos la palabra de Dios. Cuidado con ignorar la palabra de Dios. Lo que el Señor Jesús había visto era que mucha gente siguió a Juan, mucha gente le oyó, mucha gente le vio y algunos hasta se bautizaron, incluyendo gente bien religiosa como la que dice en el versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándole con el bautismo de Juan. Mas los fariseos, había gente que decía, este está loco. ¿Qué dice la gente muchas veces de la palabra de Dios? Eso es locura.
Eso de andar ahí de iglesia, estar alabaré, eso es locura. Muchos dicen así, porque no se han dado cuenta que están ignorando a Dios. Cuando el versículo 29 nos dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando le oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. ¿Cómo dice la palabra? Desecharon. La palabra desechar es botar o tirar o deshacerse. ¿Qué es lo que nosotros desechamos? Lo que ya no sirve. ¿Quién de nosotros vive con los desechos? Ninguno. Ahí estamos pendientes, ¿verdad? De que tal día pasa a la basura recogiendo el ¿qué? Los desechos. Lo que no sirve. Entonces, ¿y qué hizo esta gente que oyó de Juan? Le desecharon. ¿Sabe qué hace la gente con la palabra de Dios? Lo mismo. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces cuando Dios nos habla? Desechamos la palabra de Dios. No nos gusta. Nos sentimos un poco ofendidos, ¿verdad? Es que eso del evangelio es muy duro, decimos. Excusas. Lo que estamos es ignorando. Como este pueblo en el cual dice el versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Estaban diciendo, no queremos oír de Juan, ese Juan mucha bulla hace, ay, se pone como que es loco a predicar en el desierto, decía la gente en aquel tiempo. Pero habían algunos que lo seguían, habían algunos que lo oían, habían otros que hasta se bautizaban porque era propósito de Dios, era Dios quien lo estaba levantando a Juan. Juan lo que estaba haciendo nada más cumpliendo el propósito de Dios, hablando palabra de Dios, y algunos le oían, algunos le creían, él cumplía su misión. Pero a otros, ¿qué hicieron? Desecharon su palabra. Y cuando el hombre desecha la palabra de Dios, cuando el hombre desecha, ay, es que mucha bulla eso de estar, mire, a mí de leer la Biblia sueño me da, fíjese. ¿Sabe qué? Que usted está desechando la palabra de Dios. Usted está ignorando a Dios. Dice el versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos dijeron, uy, yo para bautizarme ahí con Juan, ¿cómo que soy loco? Dijeron. Ya me imagino yo que me zambulla ahí, dice la gente. Estaban, ¿qué? Desechando. Ignorando. 31, el Señor va a dar una respuesta. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios? ¿Sabe qué sucede? Que no solamente yo estoy diciendo, yo de Dios no quiero saber nada. También Dios está observando esa actitud mía. Y Dios se fija en todo porque Él lo conoce y lo ve todo. ¿Por qué cree que Jesús ya había visto que mucha gente iba detrás de Juan? Unos se arrepintieron, pero otros no. Otros lo oyeron y nunca llegaron a Él. ¿Sabe qué decían de Él? Lo que dice Jesús en el versículo 31. ¿A qué pues compararé a los hombres de esta generación? Cuando dice, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? Jesús va a hacer un balance y va a sacar una conclusión acerca de aquellos que oyeron la voz de Dios. ¿Pero qué pasó? La ignoraron. El Señor habla bien fuerte en esta parte diciendo lo siguiente. ¿A qué son semejantes? Y da la respuesta. Semejantes son a los muchachos, como empezábamos, ¿verdad? Semejantes son a los muchachos sentados a la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste. Es como los cipotes, ¿verdad? Cuando van al parque, hey, vení, juguemos, y ahí está el cipotillo hablándole a otro cipote, ¿verdad? Y aquel haciéndose el duro, ¿verdad? ¿Sabe qué está haciendo? Aquel lo está ignorando. Pasa el tiempo y aquel ni fue a jugar. Así es cuando el hombre ignora a Dios. Dios busca formas de cómo llamar su atención, cómo nosotros podemos buscar de Él. El Señor busca diferentes métodos para llamarlo.
E incluso las adversidades como las que se están viviendo en este tiempo, no es que Dios las esté haciendo, Él las permite. Él no es el artífice de estas cosas. Pero Dios a través de esto le hace un llamado al hombre y le hace ver, solo yo puedo tener la solución, dice Dios. Yo te voy a ayudar y te estoy ayudando ya. Pero ¿qué pasa? Nosotros oímos y vemos eso y no hacemos nada por buscar de Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos ignorando la palabra de Dios, como a estos que dicen que se les tocó en las plazas, ¿verdad? Estaban reunidos en las plazas, allá había flauta, no se levantaron. Oían la flauta como que nada. Había luto porque murió alguien, en el mismo versículo dice el 32, semejantes son a los muchachos que se sientan, que sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lloraste. No hubo forma de cómo ellos llamaran la atención. Eso es lo que quiere decir. ¿Oían la flauta? Nada que ver. La gente, mire, le pasa una, le pasan dos cosas, no busca a Dios. Allí está ignorando a Dios, ¿verdad? Endurecido su corazón. No, a mí no me hablen de Dios. No, yo de eso no quiero saber nada, dice la gente. E incluso, aunque no lo diga yo, pero si mi actitud ante la palabra de Dios es que yo no me gusta leer la Biblia, no me gusta oír mensajes, me enfrasco en que ya tengo mi religión y suficiente con eso, ¿sabe qué estoy haciendo? Ignorando la palabra de Dios. Mi amado, no solo basta con decir yo conozco a Dios. Es necesario tener comunión con Él. Y para tener comunión con Él se necesita que Él me hable y que yo esté atento para que haya el qué, una relación entre Dios y mi persona. Porque yo puedo decir conozco a Dios, pero Dios verdaderamente habla conmigo y yo le obedezco. Qué feo es, ¿verdad? Que una persona se ponga a hablar con otra y aquel está dormido, y aquel bla, 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 bla. Vea qué feo que lo ignore. Así se siente Dios cuando nos habla y nosotros no le obedecemos. ¿Lo ignoramos? Así eran aquellos. Esta generación, dijo el Señor Jesús, es como aquellos hipotes que están en las plazas. Allá están, ¿verdad? Tocando flauta, ellos no se levantan. Hay luto, tampoco se levantan. Así es la gente cuando ignora la palabra de Dios. Mas usted y yo somos llamados a ya no ignorar a la voz de Dios. Ya no ignore a Dios, ya no ignoremos la voz de Dios. Porque dice el versículo 32, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. La palabra endechar quiere decir que alguien murió y tenía que haber lamento o luto. Eso significa la palabra endechar. Pero esta gente, ni una cosa ni la otra. Entonces dice el versículo 33, ¿por qué razón el Señor Jesús está hablando de esta gente así? Porque ahora les va a decir cuántas veces le han ignorado a la generación de Él. Dice el versículo 33, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, porque Juan se caracterizaba nada más por vivir allá como una persona alejada. Él no le gustaba meterse con la gente, vivía apartado. ¿Y sabe qué decía la gente de Juan? Como la gente de hoy. No, esa iglesia tal y tal cosa. Aquella otra, uy, peor, poniéndole excusas, cuando Dios lo que está haciendo por medio de las iglesias es predicar la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué hace la gente? La ignora o le pone algunas excusas. Como cuando Jesús les dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. ¿Y qué decían de Juan el Bautista? En el versículo 34, demonio tiene. Así decía esta gente que no quería saber nada de Dios. En su religión ellos estaban bien. En su forma de vivir nadie los podía sacar de ahí. Eran personas perfectas según ella. Y ¿sabe qué? Cuando Juan les hablaba la palabra de Dios decía, ese Juan está endemoniado. Vieran cómo habla. Ahí habla del arrepentimiento de pecados. Ese hombre demonio tiene. Así decía la gente. Porque lo que querían era ignorar la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino. Y dices, demonio tiene. Versículo 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís,
este es un hombre comilón y bebedor. No había forma de cómo llamar la atención. Siempre ignoraban, ¿verdad? Siempre ponían pretexto. Entonces, cuando yo estoy poniendo pretextos al llamado de Dios, a la palabra de Dios, lo que estoy haciendo es ignorándolo. Porque lo estoy desechando. De Juan, pretexto poniendo. Y si yo le digo a usted, o me dice usted a mí, mire, ¿usted por qué no va a la iglesia? Ah, no, es que yo no tengo tiempo. Pretextos. Mire, ¿por qué usted no lee la Biblia? Es que viera que la Biblia no me gusta. Pretextos. Todo está con un solo fin, ignorar lo que la Biblia dice o ignorar a Dios. Mis amados, mas nosotros que en esta hermosa tarde se nos está predicando la palabra de Dios, obedezcámosla, oigámosla, atesorémosla en nuestro corazón, porque no nos vaya a pasar como le pasó a la generación que vivía en los tiempos de Juan. Que venía Juan y les predicaba, no le hacían caso. Vino Jesús mismo en el versículo 34 y pusieron también pretextos. ¿Qué dijeron? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, porque veían a Jesús que a todo mundo le hablaba, ¿verdad? Siempre pusieron pretextos. Versículo 35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos, mas aquellos quiere decir que oyen y creen su palabra, esto dan testimonio que verdaderamente han creído la palabra de Dios. Unos lo creyeron por medio de Juan, otros por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está esperando usted para ya no ignorar a Dios y no poner pretextos? ¿Qué está esperando? Puede ser que un día nosotros muramos, y es lo más seguro, todos vamos a morir. Pero sabe que Dios levantará a otros para que prediquen la palabra de Dios, y habrá gente que ni aún a ellos les va a hacer caso. ¿Por qué? Porque están ignorando y poniendo pretextos para no oír ni obedecer la palabra de Dios. Ya no seamos de ellos, porque si no Jesús va a decir de nosotros, les hablé de una forma, no me obedecieron. Les hablé de otra, no me hicieron caso. Dios siempre le habla al hombre, pero es el hombre el que lo ignora. Es el hombre el que no quiere nada. Para eso Jesús hablaba también referente al ejemplo de Jerusalén o de Israel. Decía en uno de sus evangelios, dice así: ¿cuántas veces, oh Jerusalén, que matas a los profetas? Dice, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Eso era lo que quería Dios, pero ¿qué hacía? Pero a unos de los profetas dice que les dieron muerte. A otros los azotaron, a otros los encarcelaron, pero la voz de Dios no oyeron. ¿Qué estamos esperando para obedecer la voz de Dios? ¿Qué estamos esperando para ya no ignorarlo? ¿Dios aún está hablando? Sí, con esto termino. Hebreos capítulo 1. ¿Dios habla en este tiempo? Sí. ¿Cómo lo comprueba? Bueno, vea lo que dice, repitiendo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hablaba acerca de su palabra. En el capítulo 1 de Hebreos dice lo siguiente: Dios, capítulo 1, versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora Dios te habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya murió Juan el Bautista, ya murieron muchos profetas, ya murió Isaías, ya murió Jeremías, pero Dios siempre te seguirá hablando y llamando. Ay de ti si le ignoras.
y le pones pretextos. Hoy te habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no soy el que te llamo, no soy yo el que está predicando por querer, es Dios que con un propósito quiere revelarse a tu vida con amor, con misericordia, diciéndote te amo, ven a mí. Ese es nuestro Dios el que te está hablando. Si tú quieres obedecerlo e ir a Él en esta hermosa noche, puedes hacerlo diciéndole al Señor esta oración. Recíbelo como tu Señor y tu Salvador. No seas de aquellos que se les predicó una vez. Vino Juan como un profeta, vino Jesús como el Hijo de Dios. Les habló y lo ignoraron. Tú aprovecha la oportunidad, porque lo que Dios quiere es salvar al hombre. ¿Quería Dios salvar al hombre por medio del profeta Juan el Bautista? Sí. ¿Quería también Dios salvar al hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo? Sí. Ese es el fin. Todo está en que tú no lo ignores, ni le pongas pretexto. Si tú lo quieres recibir, dile en esta noche así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Sé que moriste por mí y que resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando muera pueda entrar al reino de los cielos. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos concedió de haber predicado la palabra de Él. Que Dios bendiga su vida. Gracias a ti también que has escuchado este mensaje.